estamos aquí en nuestros estudios con la presencia del general Roberto Quiabra, que como ustedes saben desempeñado la cartera de defensa y además ha sido importante oficial general de nuestro ejército del Perú. General Quiabra, bienvenido. ¿Cómo está usted? Don Alberto, buenos días. Gracias por la invitación, como Bien, siempre. queríamos compartir con los amigos de TV Perú y de todo el país a través de Radio Nacional su opinión respecto a este anuncio de facultades que solicita el Ejecutivo para buscar una reforma integral tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional del Perú. En primer lugar, yo considero que es inoportuno. En segundo lugar, hay que recordar que en el Perú la única institución que se ha reestructurado a partir del año 2000 han sido las Fuerzas Armadas. En el año 2000 se hace una reunión entre civiles y excomandantes generales para determinar la reforma del sector. Se saca un dispositivo, se da una nueva ley del Ministerio de Defensa por la cual se considera de que se debe alcanzar una pirámide estructural en las Fuerzas Armadas, es decir, qué cantidad de oficiales tiene que haber por grados. Y recuerden que pasaban en forma masiva oficiales al retiro que todavía no habían cumplido 35 años de servicio. A fines del 2004 el Congreso da una ley de la carrera militar, y en esa ley de la carrera militar disminuyen la edad por grados. Ocasionó, según una disposición complementaria, de que tenían que pasar a retiro todos aquellos que incumplían, que se pasaban de la edad, y tuvieron que pasar a retiro 100 oficiales, que justo ese año le tocaba ascenso. Hubo un reclamo de esos mismos oficiales, el Congreso tuvo que dar una nueva disposición para hacerles un proceso de ascenso. Eso fue durante la administración de Alejandro Toledo. Conmigo, de ministro. Entonces, ese mismo grupo de congresistas, algunos de ellos que formaban la Comisión de Defensa, que dieron esa ley bajando la edad, 4 años después, en el año 2007-2008, dan otra ley de la carrera militar, incrementando la edad, incrementando el tiempo de servicio a los 38 años. ¿Qué significa? Un manoseo a nuestras Fuerzas Armadas y un agravio en particular a los oficiales de los grados intermedios, mayores y comandantes. Correcto. Ahora, de todos modos, general Quiabra, en nuestro país la Fuerza Armada en particular y la policía requieren, eso casi lo hemos escuchado, lo hemos incluso hasta discutido en ámbitos académicos castrenses, de la necesidad de una reestructuración. Pero yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero de esta manera no, don Alberto. ¿Sabes por qué? En el Perú, dos grandes vulnerabilidades. No tenemos política de Estado, ni nunca tomamos previsiones. ¿Por qué? Porque lo hacemos de esta manera, a escondidas, en forma secreta, nadie la conoce, no se consulta. Yo pregunto, si estamos viviendo un proceso democrático y tenemos instancias como el Acuerdo Nacional, para darle una continuidad a estos cambios, en el caso preciso de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, si el Ejecutivo, todas estas normas, en particular lo que tiene que ver con la reforma de las instituciones, la pasara al Acuerdo Nacional, donde están representados todos los partidos políticos y las instituciones civiles de nuestra sociedad, y ahí se generara un consenso nacional. Previo debate, me imagino. Previo debate, se llega a un consenso. Y una vez que hay ese consenso, el Ejecutivo la hace suya, la pasa al Legislativo para que cumpla sus funciones y dé las leyes. Así le daríamos ¿qué? Continuidad. ¿Qué sucede? Que cada 4 años, cada cambio de gobierno, estamos nosotros dándole y retrocediendo. Imagínense la gente que hoy día está en el BRA, está patrullando y le están diciendo, te van a cambiar la ley. Y de repente a ese capitán o mayor le toca postular y le decir, creo que ya no, porque te van a aumentar un año más de servicio. Yo creo que no es oportuno, inclusive por lo que se viene a fin de año. Si tú pides 90 días, ¿significa que vas a debatir o vas a aprobar esto qué? ¿En diciembre cuando empieza la fase oral de la Haya? Yo creo que no es oportuno también. Ahora, de darse en todo caso, ¿qué es lo que preocupa? ¿Que esto vaya al básico o bonificación, o digamos lo que preocupa justamente para determinar el pago de pensiones? Fíjese, en lo que respecta a lo que es sueldos y pensiones, hay que tener en cuenta lo siguiente. Desde el año 2005 se viene estudiando este tema. El gobierno anterior ya lo había aprobado. ¿Por qué? Porque ha habido un consenso entre Interior y Defensa, y ya estaba la propuesta en 5 partes, viable. ¿Qué considera esta ley? Que es muy simple. El oficial de mayor grado gana el 85% de un congresista y de ahí viene un decalaje. Lo que había que hacer era cerrar esa brecha existente entre comandantes y coroneles. Una vez propuesta eso, ya estaba aprobado. Lo que pasa que
el que hoy día es ministro de Economía y era viceministro de Economía del gobierno anterior, Bien. no le agrada esa propuesta. Entonces, cuando ya la hace secreta, te puede meter algo que después va a generar Vamos daño. a continuar con nuestra entrevista a través de Radio Nacional. Agradecemos a TV Perú por este enlace con nuestra plataforma de noticias. Muchas gracias, Jennifer. Bien, general, nosotros hemos conversado muchas veces en el ámbito de las Fuerzas Armadas y hay temas muy particulares que quisiera que usted reflexione con nuestros amigos oyentes. En primer lugar, hemos hablado de los ascensos, hemos hablado de la situación de nuestra Fuerza Armada, pero hay todavía temas muy pendientes y que de alguna manera lesionan hasta la moral, ¿no es cierto?, y el espíritu de las Fuerzas Armadas. Es, por ejemplo, los militares saben que su caja de pensión militar policial está totalmente quebrada. Las expectativas a recibir una pensión digna, ¿no?, y un retiro adecuado, siempre los mantiene preocupados, cosa que no ocurre, por ejemplo, en países vecinos con sus Fuerzas Armadas. En ninguno. En ninguno, ¿no es cierto? Entonces, esto sería uno de los temas prioritarios para una reforma, es de atender básicamente la parte remunerativa y pensionaria. Es que está todo junto, don Todo Alberto. junto. A la hora que el Estado hace la homologación de sueldos y pensiones, usted ayuda a la caja. ¿Por qué? Porque a la hora que se le incrementa, usted va a incrementar los aportes de los titulares y tiene que incrementar el aporte del Estado. Resumiendo, en el año 74 se crea la caja. Debió empezar con un aporte inicial del 27%, que era el promedio de lo que tenía la región. Y en vez de empezar con 27%, empezó con 12%. 6% el titular y 6% el Estado. En toda la región el Estado aporta el doble de lo del titular. Si hubiera sido así, nosotros no hubiéramos empezado mal, porque con 12% no se resiste una caja. Además de eso, se señalaba en esa ley bien hecha que cada 5 años se tenía que hacer una evaluación para determinar si por el costo de vida había que incrementar los aportes, pero esto también venía seguido de un incremento de sueldos. ¿Qué se hizo? Se mantuvo hasta ahora en 12% y los incrementos no van al pensionable. No es Son posible, bonificaciones, digamos. no es injusto, es muy injusto que usted tenga un sueldo donde el 95%, por no decir el 98%, es no pensionable. Mi CTS, yo soy el oficial de mayor graduación, mi haber básico es 0.006, menos de un pan. A mis 35 años de servicio, ¿cuánto he recibido yo por compensación de tiempo de servicio? 35 panes, menos de 35 panes. Si eso es lo que me han dado a mí, imagínese usted la gran cantidad que son personal auxiliar, personal oficial. Hay que tener en cuenta que son los veteranos de guerra de hoy. Claro. Son a los que teníamos que estar agradecidos de la paz que tenemos. Y son aquellos que cuando tú ya pasas a retiro, la pensión que te dan ya no te alcanza más que para tu salud. Pedro Cateriano, el actual ministro de Defensa, ha dicho que efectivamente hay una realidad preocupante en la Fuerza Armada y la Policía, y que justamente con estas normas se piensa reordenar o sincerar lo que usted está reclamando, un sinceramiento remunerativo, por ejemplo. Pero eso implica obviamente una inversión, no un gasto, una inversión del presupuesto para poder no solo atender el requerimiento de carácter legítimo de las Fuerzas Armadas, sino también el equipamiento. O sea que eso va a demandar buenos recursos del presupuesto de la nación, ¿no? Don Alberto, hay 3 presupuestos. Hay un presupuesto que es el presupuesto anual que establece. Correcto. Ese es el presupuesto para lo que es los sueldos y las pensiones. Hay otro presupuesto que es el presupuesto del BRAE. Si tú quieres que tus Fuerzas Armadas actúen en el BRAE, tienes que tener un presupuesto. Y hay un presupuesto. Y hay un fondo de defensa, que son las regalías del gas de Camisea lote 5688, que tiene que ir para el frente externo. Entonces, no es que por aumentarle los sueldos y las pensiones vas a descuidar los otros, porque son 3 presupuestos que tú tienes que darle. Entonces, lo poco que generan las regalías es lo poco que tenemos en crecimiento a nivel operacional. Lo poco que le asignas al BRAE por puchitos, después que los has enviado, es lo que tiene que quebrar. Y lo que se está pidiendo es el otro presupuesto. Claro, pero entonces lo que resulta a veces inexplicable, y uno apela al sentido común. Vamos a ver, si hay esos presupuestos, ¿qué cosa impide
que se lleve adelante lo que se reclama y lo que es justo. No entiendo. O sea, ¿cuál sería yo te lo digo. la valla? Yo te lo digo. Acá para obtener un aumento tienes que bloquear una carretera y tomar un local. ¿Sí? Pero los militares por favor, bueno, no pidamos que salgan nuestras viudas, pero ya que salgan nuestros discapacitados. El almirante Montoya, ¿te acuerdas, Augusto? Sí. El almirante Montoya dijo que están obligando a que mira, a eso protestar. es lo que no quisiéramos. Ya, correcto. En las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales hay una disciplina que no se entiende. Gracias a esa disciplina es que nosotros asumimos los cambios. Esos 4 cambios que yo te he dicho en la ley, que te suben y te bajan las edades y los tiempos de servicio en los grados, se acata. Pero todo tiene un momento. Esa disciplina hace que el respeto que tienen actividad y retiro por sus instituciones y por el Perú, hace que no generen una actitud que no convendría, por supuesto, al Perú. Ante esta situación que usted perfila general y, digamos, el malestar que hay tanto en las instituciones armadas como en la Policía Nacional, ¿cuál es, la proyección que tienen de darse, digamos, estas facilidades o facultades al Ejecutivo, ¿no es cierto?, para legislar en materia tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional? Fíjese, acá hay un tema, ¿no? Como dice muy bien un congresista antiguo, dice, lo que irroga gasto es cuestión del Ejecutivo. ¿Para qué tú quieres legislar sobre algo que irroga gasto y dárselo al Congreso? Punto 1. Lo que pedimos nosotros en sueldos y pensiones es, ¿por qué no se aplica ya esa fórmula, esa propuesta consensuada entre Defensa e Interior, porque somos lo mismo en cuanto a sueldos, a pensiones, hasta en trabajo? ¿Y por qué no se aplica lo que se señaló y ya estaba establecido en 5 partes? Porque hay una propuesta de economía que atenta contra esto, atenta contra estos derechos. Eso es lo que genera esta gran incertidumbre, porque en vez de publicar, porque si fuera para beneficio, tú lo publicas y le dices, esto es lo que nosotros queremos que se apruebe. Nadie objetaría nada. Pero cuando tú sabes que cuando tú quieres aprobar algo que nadie conoce, no hagamos que después que se apruebe genere lo que estamos nosotros diciendo. Queremos que el Frente de Retirados haga alguna manifestación y ponga en serio problemas muchas cosas en el país. Yo creo que no es el momento. Entonces, yo creo que seamos más justos y no seamos tan mezquinos con la gente que nos ha dado la paz. No es posible que un discapacitado o una viuda esté saliendo a marchar, por favor. Nosotros no debemos de llegar a eso. Por eso se generan los conflictos sociales. Claro, pero ahora mismo está en marcha una protesta de las enfermeras del hospital militar, ¿no? Que sostienen que inclusive los propios pacientes, en este caso militares, que han sufrido lesiones en el brazo, dicen que son maltratados. Inclusive cuando llegó el ministro Pedro Cateriano, se ha contado esto públicamente, habló con un subalterno y el subalterno se quejó. Y resulta le quitaron el televisor. Bueno, y eso ya realmente es increíble, ¿no? Acá lo que hay que ver es lo siguiente. Acá se señala que hay que vender los cuarteles. Al ejército le hicieron vender, ni siquiera concesionar, la joyita de la abuela, el cuartel San Martín. Que sí, lo he visto que ya no pertenece. Ya lo vendieron. Era la joyita de la abuela, claro. La joyita de la abuela, donde decía está en una ubicación que todo el mundo se la pelea, extraordinaria. Pregunto, ¿quién lo compró? ¿Cuánto pagó? ¿Y en qué se ha reinvertido? Se señalaba que con esa venta del cuartel el hospital militar se convertía pues en el mejor hospital de América, sí. Se iban a mejorar los cuarteles y se iban ¿Usted está reclamando una intervención de la Contraloría? No, yo estoy pidiendo pues transparencia. Entonces, así como se investiga... ¿Y qué sabe usted quién lo compró? Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Entonces, es un bien público. Registros públicos. Pero yo pregunto, ¿para qué tenemos comisión de defensa en el Congreso? Que pide información. Yo no digo que se haya hecho algo mal, no. Yo lo único que diga, fíjese, informe. ¿Cuáles son las ventajas de que las instituciones militares vendan sus cuarteles? Ejemplo, la joyita de la abuela del ejército. ¿Dónde está, pues? ¿Quién lo compró? ¿Cuánto pagó? ¿Y en qué se ha reinvertido? Entonces uno diría, qué bien. Y estamos hablando, creo, si no me equivoco, de cerca de 40.000 metros cuadrados. En una zona frente al mar. Así es. Que debe estar costando cada metro cuadrado eventualmente mitad San Isidro, mitad Miraflores. Sí. Más de $1,000. Más de $1,000. Mejor no, que $1,000, más de $3,000. Bueno, no digan mucho. No, es que yo he preguntado antes de entrevistarlo
cuánto costaría un metro cuadrado en esa zona, porque yo he pasado hace 2 días. Así es. Y he visto que ya le han puesto incluso otro tipo de paredes, ¿no? Para que ya está privatizado, digamos, por decirlo Por ejemplo, de alguna ese sería un importante ingreso económico para la fuerza, y que se hubiera reinvertido el hospital, y no estaríamos nosotros con que los pacientes que van al hospital tienen que poner sus recursos, con que no les pagas las guardias a las enfermeras. O sea, las enfermeras hoy en día con lo del BRAE tienen una mayor, y son de primera. El agradecimiento que tenemos todos, porque nosotros y nuestros familiares pasan por ahí. Ahora, ¿por qué el hospital militar, siendo el más antiguo y el de mayor prestigio, está pasando por esta situación y no precisamente el hospital naval ni el hospital de la Cantidad de personal, don Alberto, y reducción de presupuesto. Si usted le reduce el presupuesto anual a las instituciones y si usted se incrementa la cantidad de pacientes y se incrementan las enfermedades más los heridos, no te alcanza tu presupuesto, pues. Ahora, la situación que se está configurando ahora, las enfermeras, se está diciendo bien, también de las Fuerzas Armadas, salen a protestar, se suman a otras protestas que ya se están dando en el medio, ¿no es cierto? Es una situación que complica también la situación del Ejecutivo en estos momentos, que lo que quiere más bien es unión, diálogo, Ajá. ¿no es cierto?, el que tanto se habla pero no se encuentra, lamentablemente. ¿Cuál es la situación usted está hablando hace rato de los discapacitados, producto de la guerra contra el terrorismo, contra la delincuencia común, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación de ellos actualmente? ¿Cuál es la capacidad operativa que tienen los hospitales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que a decir de los últimos informes que tenemos, es deprimente la situación, ¿no? Fíjese, el congresista González Posada, durante su gobierno, presentó una propuesta, peleó para que el Ministerio de Economía le asignara el presupuesto. Expediente técnico, presupuesto, aprobación, ubicación, porque iba a utilizarse el área del hospital militar para ahí formar una especie de clínica para atención especializada de los discapacitados. Se lo anularon, porque hubo un ministro que no lo quiso, porque lo presentaba pues el congresista. Entonces, esas envidias personales, esos celos personales, y el congresista se sintió frustrado porque que termina perjudicando. hizo todo lo que hay que hacer, que es muy difícil, inclusive tener presupuesto, y después que no se haga realidad. ¿Qué le puede pedir usted, pues, ¿no? General Quiebra, hablemos también sobre la capacidad operativa y disuasiva de la Fuerza Armada. Últimamente he visto unos reportes a propósito. El día de la parada militar nos llegaron algunos informes sobre la adquisición en los últimos 3 años, creo, de algunos equipos militares. Usted que está cercano, que tiene su información, ¿son suficientes o se requiere un material de guerra mucho más sofisticado? Fíjese, hoy día las asimetrías entre las Fuerzas Armadas está dada por la diferencia en la capacidad tecnológica. Si tú tienes un avión del año 2000, ese avión comparado con un avión de los años 2012 ya es obsoleto. O sea, un Mirage 5 con un F-16, hay una diferencia. Ya hay una diferencia. La tecnología te hace la diferencia. Aunque siempre está el factor piloto, ¿no? Que ese es lo que reduce, pero la tecnología siempre manda. Pero ahí también hay otro problema, que tenemos que ver con la parte remunerativa. Que tenemos que ver un oficial sí, piloto cazabombardero, que puede pilotear MiG-29 o Sukhoi o Mirage, ¿correcto? En el Perú, ese oficial no pasa de 2.500 soles. sí. Así, más o menos, lo que Así, yo tengo información. así está. Un oficial de la Fuerza Aérea Chilena, que es piloto de un F-16, por el valor del material que se le encarga, ese hombre está alrededor de $3.800. ¿Cómo se explica esto? En el Perú, las Fuerzas Armadas peruanas son las peor remuneradas. Las que tienen una pensión que estamos peleando hace muchos Y años. cuando tenemos problemas los buscamos. Lo usamos para todo. Lo usamos para- Lo usamos para todo, los usamos y después nos olvidamos de ello. Por ejemplo, los soldados de servicio militar. Durante los 2 años todo el mundo pide soldaditos para que te dé seguridad y te sientes bien protegido cuando tienes tus soldados. Pero cuando pasan a retiro son una lacra y no sirven para nada. Esa es la mezquindad que tenemos en el país. No sabemos reconocer que esa gente que forma voluntaria, porque de repente no tiene familia que le pueda dar recursos para otra cosa, nos defiende a nosotros, nos protege, pero después nos olvidamos de ellos. Antes de tu pregunta, Augusto, yo quería a nuestros amigos situar el historial profesional del general Quiabra. Cuando él desempeñaba el grado de coronel del ejército, fue uno de los pocos oficiales
que estuvo en el frente, el Teatro de Operaciones en el CENEPA. Y yo he leído su libro, donde usted cuenta y finalmente hace un recordaris de todos aquellos soldados y oficiales que cayeron. Que generalmente nos olvidamos. Yo he tenido en el libro que he hecho darle un homenaje a todo el personal de oficiales, hasta sargentos que participaron en el conflicto de CENEPA, para que por lo menos los recordemos, porque acá somos de memoria frágil. Tenemos 90 muertos del BRAE. ¿Alguien se acuerda de quiénes son esos 90? ¿Sabes cuánto dura el gesto? El minuto de silencio del corneta. Por eso nosotros decimos, dejemos de que está bien está que le rindamos, que mueran con honores, pero a ver si le damos una vida digna, ¿no? Claro. Esa vida digna la necesitan a los que ofrendaron su vida, los familiares, a los que quedaron discapacitados y a los que continúan, incluso después de haber participado en el ejército, sin un trabajo, sin algo que garantice y le dé dignidad a sus vidas. El abandono de los héroes del ejército, como dice usted, general, de todos, no solamente es acá, en Estados Unidos se quejan permanentemente que sus héroes están abandonados. Aunque también. En otras condiciones, yo conozco, el veterano en Estados Unidos tiene otros también, ¿no? Claro, pero los veteranos en Estados Unidos que van a Afganistán e Irak a defender algo que no es su patria y que vienen drogados, después te matan a 20, no entran a un colegio. En el Perú, nosotros defendemos a nuestro país y no tenemos, nadie se ha preocupado por las secuelas psicológicas en los oficiales que han tenido 20 años en una guerra interna tan difícil. Sin embargo, tenemos una secuela de persecución política, ¿no? Vemos nosotros cómo se demora mucho en determinar si un maestro condenado por terrorismo debe dar clases o no, y sin embargo no se tiene un gesto de aprecio entre peruanos para esta gente que ha arriesgado su vida. General Roberto Quiebra, sin embargo, yo he tenido muchas veces entrevistas hace un tiempo con el presidente Ollanta, y este tema para él resulta muy sensible, no solo por su condición de ex miembro del ejército, ¿no es cierto? Pero parece ser que el problema político supera esta preocupación y la parte incluso del propio Ministerio de Economía. Fíjese, el Ministerio de Economía es el presidente del Perú y es el que siempre ha tenido un cerrojo para los militares. Para los militares y policías nunca ha habido recursos, para ello. Y se lo repito al mismo ministro de Economía, que era cuando estaba saliente, ¿sabe lo que propuso antes de salir? Que se le eliminara la pensión a las viudas y se le recortara la pensión a los discapacitados. Ese es el mismo que está presentando un proyecto que nadie conoce. Eso es lo peligroso.